Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, estamos hoy con Álvaro Posada. Él es experto en todo el tema de diversificación de ingresos, conferencista, es una persona bien exitosa en todo el tema de network marketing y tiene un conocimiento muy grande en este tema que es bien importante, que es la parte de diversificar las fuentes de ingreso. A título personal creo que, bueno, pues es cliente mío también. Lo he atendido, le he ayudado a mejorar en términos de, pues lo he asesorado porque ya venía bastante bien en términos de sus finanzas personales, y realmente es un orgullo para mí porque pues que esté acá y de hecho para mí pues también que sea parte de los clientes que he tenido, porque es una persona muy reconocida en el medio, es una persona que uno va en el ascensor y se encuentra a alguien y dijo, oh, hola Álvaro, ¿cómo estás? O hace poco, hace unos años también estuve hablándolo con un amigo y él me decía, yo le decía, bueno, pues decía, ¿quién conoces? ¿No? Yo le decía, no, yo conozco a Álvaro Posada. Álvaro Posada, yo sí, ¿de dónde lo conoces? Yo no, yo lo asesoro. ¿Tú lo asesoras? ¡Wow! Entonces pues yo dije, bueno, pues muy bien interesante. Es un conocedor experto en el tema de por qué diversificar fuentes de ingresos, no solo el network marketing a nivel general, y soy muy testigo de eso. Su diversificación de fuentes de ingreso va más allá del network marketing, y creo que es pues la persona idónea para traer acá, entonces muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo vamos de seguidores, de personas que estén viéndonos, Emilio? 6. Ah, perfecto, bueno, pues yo creo que arranquemos de una vez. 7. Muchísimas gracias a todos por estar acá, y pues a mí ya me conocen, yo soy Laura Correa, soy experta en finanzas personales. No voy a hablar mucho tiempo de mí porque creo que es bien importante este tema. Entonces arranquemos yo creo que con la primera pregunta, que es la misma pregunta del tema del que vamos a hablar. Y Álvaro, pues cuéntanos por qué es tan importante diversificar las fuentes de ingresos. Vean, en serio, es un gusto para estar acá. Laura hace un par de semanas me pidió el favor de acompañar en este Facebook Live. Y la primera pregunta que me hizo es, ¿qué te gustaría hablar? Y yo creo que fue sin dudar, la respuesta fue diversificación de ingresos. Y bueno, ahí estuvimos hablando un poco del tema y yo creo que lo que más me llamó la atención del tema y por la cual yo lo hice fue por una frase que yo le dije a ella que como que la entró un poco en shock, y yo le decía hoy que en el mundo en que vivimos, por las enseñanzas que tenemos, yo me atrevería a decir que más del 90% de la población hoy en día económicamente activa está a una catástrofe de la bancarrota. Y una catástrofe de la bancarrota no me refiero únicamente a si el día de mañana yo pierdo mi empleo o no, que desafortunadamente hoy en día es un tema que por diversas razones es más común, sino me refiero a que la misma teoría del Pareto 80-20, que el 20% de tus clientes hacen el 80% de tus ganancias. Si hoy en día una persona es independiente, tiene su empresa y un muy buen porcentaje de sus ingresos vienen de un solo cliente, está altamente, pues, con alto riesgo de que si el día de mañana ese cliente, no sé, no le paga, se atrasa, hay una nueva política tributaria que todos los años nos sorprenden. Sí. Simplemente esa persona, de un momento a otro, en cuestión de un clic, cambia radicalmente su nivel de ingresos. Entonces, yo sí creo que el tema de diversificación, por más bonito que suene, viene inclusive de varios dichos populares, el no poner todos los huevos en la misma canasta. Y una vez un amigo me dijo que ni en la misma canasta, ni en el mismo país, ni en la misma moneda. Sí, totalmente. Porque hoy en día estamos en economías globales y para mí el diversificar siempre ha sido pues un tema que está, de primero, de hecho, varios de los productos que tengo con Laura están muy enfocados a empezar a diversificar en otras monedas. Sí, totalmente. Sí, entonces pues bueno, eso yo creo que yo le agregaría, y lo hablábamos ahorita antes de comenzar, que estábamos como viendo todo el tema de lo que fuéramos a hablar, etcétera, etcétera. Yo le agregaría, porque me ha pasado en mi vida como asesorando a mis clientes, el tema de la brecha pensional para mí es una de las razones muy fuertes, pero que nadie ve así en el presente. Entonces he tenido clientes que me dicen, bueno, un paréntesis para los que no saben, la brecha pensional es la diferencia entre lo que vamos a recibir de pensión y lo que ganamos. Entonces
He tenido casos de clientes que ganan 50 millones y reciben de pensión 6, 7 millones de pesos. Entonces es un hueco bien grande y es la razón por la cual diversificar fuentes de ingresos entra a tener como cobrar sentido. Y parte de esas cosas es que en mi experiencia he tenido clientes que tienen, bueno, pues yo ya tengo la casa, los carros, pues y gano muy bien, difícil que me echen o difícil que no sé, soy un médico súper reconocido o me va divinamente y no creo que me vaya a pasar nada. Entonces creo que sí, a pesar de que no te vaya a pasar nada, a futuro nos espera un tema bien complicado que es eso. No sé de pronto qué otra cosa dirías como razones por las cuales es importante diversificar diversificar estos ingresos. Sí, no, es un tema que yo lo hablo todos los días. De hecho, por la misma profesión mía, todo el tiempo estoy hablando con empleados, con dueños de negocios, con personas que tuvieron grandes empresas y que en cuestión de 2-3 años pasaron a tener 500 empleados a entrar a declararse en bancarrota y tener que vender todas sus cosas. Y para mí el tema de derecho pensional, de hecho cuando yo conocí a Laura y empezamos a hablar del tema, pues yo le di mucho mi perspectiva porque pues yo hoy en día tengo 31 años. Yo siempre lo digo cuando doy ciertas conferencias. Sí, yo comencé a los 29 ya tenía ciertas cosas. Bien grande. Yo comencé en todo este proceso de emprender y diversificar a mis 19 años. Miércoles, son más de 10 años de leer libros, de ir a conferencias, de escuchar diferentes tipos de historias. Y el tema del derecho pensional, cuando yo lo empecé a ver la primera vez, yo de entrada soy de las personas que piensa que nos vamos a pensionar si uno hace las vainas bien, pero por lo que está pasando hoy en día y por las futuras reformas tributarias que se van a hacer hacia el tema pensional, y pensionales, las dos, tributarias y pensionales, cada día va a ser menor esa pensión. Sí. Entonces, pues lo hemos visto y nada, eso va a pasar. Entonces, y no solo pasa a nivel Colombia, pasa a nivel mundial. Entonces esa es parte de las razones por las cuales también hay que diversificar más los ingresos. Bueno, ¿quisieras comentar algo más al respecto o seguimos con continuemos, que yo sé que el tiempo es preciado. Listo. A un independiente, ¿qué le recomendarías versus a un empleado? O sea, ¿qué le recomendarías en general en términos de diversificación de fuentes de ingreso a estos dos personajes? Vale, bueno, como les dijo Laura, pues digamos que mi campo de acción es el network marketing, compañías de redes de mercado de multinivel, que es una opción y pues el día no es solo tratar el tema acá, pero en especial los empleados, digamos que si hay varias personas que son empleados y están viendo, lo primero y más importante es que empiecen a educarse en temas de inteligencia financiera. O sea, que empiecen a leer esos primeros libros, Sí. Padre Rico, Padre Pobre, Secretos de la Mente Millonaria, Piense y hágase rico, Napoleón Hill. O sea, libros que hoy en día pueden tener 10, 15, 20 años, inclusive más, pero son libros que de una u otra forma empiezan a trabajar en la mentalidad. De hecho, cuando se empiezan a leer libros de Robert Kiyosaki, que para mí es de los autores que yo más recomiendo en este tema de emprendimiento, de diversificación, él habla que, digamos que las personas que hacen parte del mundo laboral versus las personas que son las dueñas de empresas, la manera en la cual piensan es diferente. Sí. Entonces, ese primer paso tiene que ver no solamente, si el día de mañana llega a pasar algo, hoy en día, si están bien, aprovechenlo. O sea, aprovechenlo porque desafortunadamente en mi caso personal, para yo empezar a diversificar, para yo empezar a aprender a emprender este tipo de cosas, a mí literalmente yo tuve que verme sin un empleo, sin un seguro de desempleo, literal trabajando hace 6-7 años por 30,000 pesos el turno como cajero en un bar en La Calera. Y para mí ese fue mi llamado de toca hacer algo. Claro. Y es curioso, pero muchas veces uno de nuestros más grandes retos es pensar que siempre vamos a estar igual y no ver la necesidad de empezar a hacer otras cosas. Entonces, por el lado de los empleados... De pronto está, qué pena la interrupción, sí, un poco trillado, pero esa zona de confort, ¿no? Que nos tiene como ahí en esa tranquilidad y esa paz de no voy a hacer mucho más al respecto. Es más, les voy a poner este ejemplo de ya que el tema de zona de confort. Hace un par de semanas, a la persona que me ayuda a mí con el aseo, me llama un martes, un miércoles,
diciéndome que a un primo de ella le habían robado la moto. Y las personas que lo robaron estaban haciendo, literal, pidiendo un rescate por la moto. Y ellos en cuestión de 3 horas tenían que levantarse 2 millones de pesos. Y la llamada era para que le adelantara el salario de 1 o 2 meses para con eso ella poder aportar en la casa y poder cubrir los 2 millones de pesos, que de hecho era un gana-gana. O sea, a la persona que le robaron la moto era más económico pagar el rescate y comprar una moto nueva. Y las personas que la robaron era mejor negocio pedir el rescate que venderla por partes. Entonces es una economía colaborativa. Y fue curioso, esa persona que no se ganaba 2 millones de pesos en su ingreso, en cuestión de 3 horas se levantó 2 millones de pesos. Si esa misma persona le dicen que haciendo X o haciendo Y se puede ganar los 2 millones de pesos, muy posiblemente no le hubiera puesto esas ganas que le puso para levantar esos 2 millones de pesos. Sí. Porque siempre que nos sacan de esa zona de confort, en una zona en la cual estamos perdiendo, entre comillas, son factores externos los que nos hacen movernos. Cuando yo quiero salir de esa zona de confort hacia una mejor fuente de ingresos, hacia tener más fuentes de ingreso, no tenemos factores externos que nos estén puyando o puyando para hacer eso. Entonces, por eso una de mis primeras recomendaciones es empezar a cambiar esa mentalidad un poco. Ahora bien, los independientes, que de hecho ahorita lo hablaba con Laura, bueno, obviamente entre más clientes tengan y entre menos dependen de un solo cliente mejor, pero lo que yo hablaba con Laura es procuren lo más pronto posible sistematizar lo que están haciendo para que ustedes no sean ficha clave pues, sí. de una empresa. De hecho hay un libro que también les dejaré, que el autor de Secretos de la Mente Millonaria, que él dice en este libro, que se me olvidó el nombre, ahorita lo recuerdo, él dice, si tú eres el mayor engranaje de la máquina, tú eres el mayor estorbo de la máquina. Porque si tú el día de mañana faltas, la máquina no funciona. Entonces, yo creo que la meta de cualquier persona que está en el mundo de emprendimiento, que está siendo independiente, es lograr un punto en el cual no sean necesarios para que el engranaje siga funcionando. ¿Vale? Bueno, muy interesante. ¿Cuáles son las barreras que tienen las personas que no diversifican las fuentes de ingresos? Las barreras. Bueno, para mí la primera barrera tiene que ver con el tema mentalidad. O sea, de pensar que porque hoy estoy bien, el tema va a seguir bien los próximos años. Sí. Y de hecho, cuando uno se pone a leer lo que está pasando hoy en día en temas de inteligencia artificial, en temas de software, en tema de todo lo que se viene, uno muchas veces, no sé, se alcanza a imaginar, no sé, Terminator, todas esas películas posapocalípticas, sí. Que espero no lleguemos hasta allá. Skynet, por favor, no nos destruyas. Okay. Pero yo creo que la primera barrera es esa mentalidad, de pensar que todo están así. Ahora, ¿por qué muchas personas, de pronto teniendo la intención de empezarlo a hacer, no lo hacen? Yo creo que la primera tiene que ver con el tema de dinero. No es mi expertise el tema contable, el tema tributario, pero sí sé que se requiere un buen capital, no solamente para montar una empresa, sino para construir toda una estructura y que sea sostenible en el tiempo, poder pagar los impuestos, ya que, pues, pese a que no es mi especialidad, yo tengo claro que Colombia es de los países donde se paga una más alta carga tributaria a nivel de Latinoamérica. Sí. Uno es el dinero, o sea, tener un suficiente dinero. 2, tiene que ver con el tiempo. Si bien todos tenemos las mismas 24 horas, más el no tener tiempo es carecer de las habilidades de administración del tiempo. Y pónganse a pensar esto, desde, o sea, hoy en día el hombre con mayores recursos económicos, Jeff Bezos, una persona que por segundo se gana $3,000, tiene las mismas 24 horas que cualquiera de nosotros. Entonces, más allá de no tener por tiempo... Segundo. Sí, no, por segundo. Es más, lo que dura esta conferencia, yo creo que Jeff Bezos ha ganado más que lo que se gana el presidente de cualquier multinacional en varios países de Latinoamérica. Sí. Pero es eso, entonces más que no tener tiempo es no tener las habilidades para administrar el tiempo. Sí. Y tercero, el tema de expertise. Cualquier negocio, cualquier emprendimiento, cualquier tema de diversificar, como cualquier cosa en la vida, tiene una curva de aprendizaje
en algunos es más corta que en otras, en algunas la curva de aprendizaje en el mejor escenario pierdes dinero, en muchas simplemente puedes destrozar el patrimonio de tu familia y en algunas otras, si no lo haces bien, inclusive podría tener temas penales por Sí. simplemente desconocimiento. Sí, es cierto. Yo diría, y era parte también lo que hablábamos, que también tú manifestaste, las excusas, ¿no? También hay muchas excusas. O sea, una cuarta para mí sería excusas. Es que el tiempo no me da, es que necesito plata, es que... Hay una cosa a la que yo de pronto a veces difiero un poquito, pero sí estoy clara en que puede pasar, dependiendo del tipo de negocio. Una de las barreras muy grandes puede ser el dinero, pero creo que si te educas a nivel financiero empiezas a saber cómo hacer plata. Entonces si sabes hacer plata, empiezas a darte cuenta que ya el dinero no es una barrera. Y es que, pero hace parte también de esa educación financiera, porque el que es empleado y que de pronto quiere saltar a ser empresario, la primera cosa que tiene que saber es hacer plata, y la segunda también tener un tema de actitud así súper fuerte y tener como poder saltar todas esas barreras y esos obstáculos, ¿no? Sí, lo que tú dices es muy cierto. Hay mucha gente que tiene esquizofrenia. Es que. Y yo lo veo todos los días. Y sí, como decía Laura, el dinero, si bien es una barrera para muchas personas, hoy en día... Míralo de tu empleada. Sí, o sea, el dinero fluye. Tan poquito tiempo llegó y es que necesito sacar esto Sí, adelante, si no... es más, hoy en día muy posiblemente, no, me pasó a mí, mi mamá me llamó que necesitaba de un día para otro, no, me dio como 2 semanas, me quería vender un lote, eran algo así como 10 millones de pesos, y yo le decía que no. O sea, no tenía los 10 millones de pesos ahorrados, tenía unos 5, 6, 7 millones. Pero cuando mi mamá me dijo que esa plata era para poder pagar el predial que llevaban casi 5 años atrasados y que si no aprovechaban un papayazo financiero no le iban a poder aprovechar, o sea, es solamente que mamá me diga, con estos 10 millones de pesos yo salvo mi casa, y en cuestión de 2, 3 horas, bueno, le di lo que tenía ahorrado obviamente, y en 2, 3 días le puse los 2, 3 millones de pesos que hacían falta para los 10 millones. Entonces, si bien la plata no es un inconveniente en el corto plazo, hoy en día hay mucha gente que simplemente está buscando en qué invertir el dinero. De hecho, se ha convertido en un punto común, un denominador con realities, con Shark Tank, con diferentes rondas de personas que simplemente no saben qué hacer con el dinero. Y están buscando de personas con una mentalidad empresarial, una mentalidad de emprendedoras para poner un capital semilla. Sí. Y ellos son conscientes que es un capital semilla de alto riesgo, pero tienen ya cuantificado ese riesgo y están dispuestos a hacerlo. Exacto, sí. Entonces cada día el dinero es una barrera más. Bueno, y si lo ponemos hacia los negocios de network marketing, que es lo que yo me muevo, no sé, estos negocios la gente comienza con 200, 300, $1000, son los de los más costosos. Entonces pues cada día menos esa barrera es una barrera que cada vez se va bajando como es más sencillo. Yo tengo un cliente que también quiero poner ese ejemplo porque creo que es la persona a la que yo más he visto como cuidar muy bien su tiempo. Él hace 5 años empezó como asesor, pues yo lo asesoro, y él es, pues ahorita lo ascendieron a presidente de una multinacional. Es el presidente de una multinacional, tiene su esposa, 2 hijos pequeños. Adicional a eso, cuando lo conocí estaba haciendo el MBA, y adicional a eso tiene un punto, una tienda de fotografías súper bueno en Hacienda Santa Bárbara. Entonces ahí es donde la esquizofrenia no funciona, porque no hay excusas. O sea, una persona que de verdad dice, no, pues es que mis hijos, o sea, él podría haber dicho, es que mis hijos, es que mi cargo, es que mi MBA que estoy haciendo, es que mi esposa, es que todo me está demandando tiempo y no puedo armar otro negocio. Y ahora pues realmente yo creo que lo admiro muchísimo por eso, porque o sea, yo veo que ha diversificado muy bien sus fuentes. Cualquier cosa, pues el negocio de fotografía, si a él le pasa algo, el negocio de fotografía le da para poder seguir, o la parte de la esposa. Que también pues tienen una ganancia, pero digamos que ahí él es el claro ejemplo de que hay que hacer a un lado toda esa parte
de las excusas, porque si él puede, pues ¿por qué no otra persona que de pronto esté? Lo decía, de hecho le puse este ejemplo a una cliente mía que ya tiene 25 años, trabaja en una multinacional, y me decía, ¿cómo hace este señor? Y yo que vivo con mis papás y de repente llego al trabajo a las 8 y salgo 5 o 6 y a veces siento que no me da el tiempo, ¿no? Entonces pues sí, ahí creo que también puede ser muy cierto esa parte de las excusas. Bueno, y otra pregunta bien valiosa, ¿cómo hacer con el tiempo cuando una persona, ya sea en su trabajo o porque tiene su propia empresa, para tener varias fuentes de ingresos? O sea, ¿cómo hacer con el tiempo? ¿Qué recomiendas en esa parte? Una de las causas que yo veo más común por lo cual la gente no tiene tiempo es que, sí, porque para mí es una excusa, es que lo quieren hacer todo y son muy malos delegando. Entonces, simplemente por ese workaholic, creo que es el tema, y perfeccionalismo, todo lo tengo que hacer yo, todo lo tengo que hacer yo, todo lo tengo que hacer yo. Entonces, como les dije hace un momento, si una persona es independiente y quiere empezar a buscar más clientes, otras fuentes de ingresos, otros negocios, pues necesita sí o sí empezar a crear un sistema que le permita salirse del juego. Entonces, yo siento que el tema del tiempo es un tema de entender qué realmente necesito hacer yo y qué puedo pedir el favor a un tercero para que lo haga. Y muchas veces existen terceros que lo puedan hacer inclusive mucho mejor que yo. De hecho, hoy en día esa es la filosofía que muchas compañías están utilizando. O sea, yo me enfoco en lo que yo sé hacer y los servicios terceros pues los empiezo a contratar a través de outsourcing y diferentes personas que son expertos en hacer algo. Entonces yo siento que el tema del tiempo es más un tema de saber yo cómo me organizo y respetar la agenda. Vean, no se alcanza a imaginar la proporción tan ridículamente pequeña de las personas que tienen una agenda. Y no me refiero netamente a una agenda física como los que podrán tener, no sé, a mi mamá le encanta, a mi novia le encantan las agendas físicas. Es la agenda del celular, o sea, que tú sepas cuándo vas a tener una reunión, cuánto dura, y tú tengas eso planeado. La falta de agenda yo creo que es de los principales errores. Y cumplirla, ¿no? Que al principio a mí me pasaba cuando empecé con todo este tema de ser independiente, al principio yo ponía las cosas y luego era como, sí, hay que hacer esto. Pero ya luego el tiempo pues era más preciado para mí, pero sí puede llegar a pasar eso. ¿Cuáles son las excusas más comunes que te dan las personas para no diversificar sus fuentes de ingreso? Bueno, ya hemos hablado de algunas, pero si se te ocurre alguna otra. El esquemismo de no tengo tiempo, esa es básica, pero yo siento que todo se puede agregar, digamos que agrupar en la premisa de que no es el momento correcto y la gente siempre está tratando de buscar el momento indicado. Entonces, el momento indicado es cuando el dólar baje, o cuando el dólar suba, o cuando gane este presidente, o cuando gane este otro presidente, cuando termine el MBA, cuando termine la maestría, cuando mi hijo salga de la universidad, cuando mi hijo entre al colegio, cuando me case, cuando me divorcie. Sí, Entonces la gente siempre está buscando el momento perfecto. El momento perfecto, y si uno se pone a leer biografías de personas que literalmente han cambiado la humanidad, el momento perfecto es cuando la persona toma la decisión de que sea el momento perfecto. Y es más, de hecho en momentos de crisis es cuando más oportunidades se dan. Porque, y esto suena un poco trillado, pero en tiempos de crisis hay mucha gente que llora. Hay otros que deciden vender pañuelos. Elige como en qué grupo te gustaría estar y aprovecha lo que está pasando hoy en día. Sí, así es. Bueno, ¿qué opciones hay para diversificar dichas fuentes de ingresos? Yo pues soy testigo fiel, y de hecho razón por la cual dije es un buen tema, y sé que Álvaro sabe al 100% de este tema, sin entrar de pronto en sus finanzas. Lo que sí podría hacer es que él sí diversifica muy bien las fuentes de ingresos. Sí, bastante bien. Hay como 3 que se me vienen hacia la cabeza que él ya viene como pues sembrando y ya va recogiendo cosecha al respecto. Entonces creo que eres un experto en el tema, y sería saber pues eso, qué opciones hay para diversificar las diferentes fuentes de ingresos.
Bueno, pues como les contó Laura, pues yo me dedico al tema de network marketing. Digamos que es de las, sí, obviamente sin ser fanático ni nada, pero son modelos de negocio que le permiten a esa persona que quiere empezar a hacer algo, pero todavía le da mucho miedo, de pronto no está seguro, o simplemente no tiene el capital, el tiempo, la expertise de empezar a hacer algo. Ahora bien, ¿qué empecé yo a hacer con eso? Una vez empecé a generar, o sea, me empezó a sobrar dinero. En mi caso personal, empecé a buscar proyectos de finca raíz en zonas con buena valorización. Entonces, al día de hoy, pues ya tengo la posibilidad de comprar 4 apartamentos. El último lo vendí hace unos 2 o 3 semanas, que fue un apartamento en Bucaramanga. Hoy en día tengo uno en el cual vive mi hermana. Hoy en día estoy pagando la cuota inicial de otro que es un apartamento en Cali. Y también en dólares, pues. Bueno, pues me tomó el atrevimiento de hecho con ahora tengo un ahorro en dólares a 10 años que genera una muy buena rentabilidad. Hoy en día aquí en Bogotá en la 116 también tengo un porcentaje en local comercial que empieza a rentar a partir de este año. Y yo siento que entre más uno es consciente de lo que uno puede empezar a construir cuando uno se le mete esa semillita de generar más ingresos, uno como que se obsesiona, no de ponerse a hacer 1000 cosas, porque de hecho pero pues sí, tú lo que haces es que sabes que tienes, que puedes hacer y lo llevas a cabo y lo estructuras y lo sacas adelante. Entonces, en resumidas cuentas, las fuentes de ingreso puede ser pues un tema de network marketing, la parte de finca raíz, diversificación en dólares. Yo a eso le agregaría de pronto pues un negocio, tener su propio negocio adicional a mientras se va trabajando, franquicias que pues tiene que ver con eso de tener su propio negocio. Y creo que ahí abarcamos gran parte de todo, ¿no? Sí, realmente y sobre todo el conocimiento al respecto de eso. Sí, de y todo. vean, un consejo personal, y me costó unos 50 millones de pesos aprenderlo, es, sí, en ese proceso de identificar, había un buen negocio, pero compramos una maquinaria y nada, y literalmente sí. se destruyeron 30, 40, 50 millones de pesos en patrimonio así. No porque el negocio sea malo, sino porque yo no sabía del negocio. Y pusimos un patrimonio en personas que tampoco sabían del negocio. Entonces, sea que vayan a emprender, empápense, tómense el tiempo de entender bien, de ver casos de éxito. No se enfoquen en los casos de fracaso porque pues siempre van a haber excusas para no hacer las cosas. Sí. Entonces, busquen casos de éxito, empiecen a profundizar en eso. Y manos a la obra, hay que hacerlo. En últimas, aprender a identificar, a emprender, es jugar fútbol. O sea, uno puede leerse todos los libros sobre el fútbol, Sí, uno puede pero si aprender a no hacer juegas. todo, pero si tú no estás en la cancha, Sí. eso pues no pasa nada. Sí, así es. Bueno, mil gracias, No, Álvaro. ustedes. Bueno, nos faltaron lo de las preguntas. Se las respondemos apenas terminemos este Facebook Live si nos hicieron alguna duda, alguna pregunta. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Chao.